Bienvenidos, mi nombre es Alessandro Ríos Portela. Hoy vamos a trabajar un ejemplo sobre la caracterización de variables. En este ejemplo vamos a tratar de estudiar conceptos fundamentales en la estadística. Vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo se presenta en una situación problema. Y con esta situación problema queremos identificar algunos aspectos importantes en la estadística y construir una tabla de distribución de frecuencia para ello. Miremos la situación. En una empresa de calzado de la ciudad de Bucaramanga se registra el número de pares defectuosos producidos por semana. Dicho estudio se llevó a cabo durante 48 semanas comprendidas entre febrero y diciembre del 2019, siendo estos los datos obtenidos. Aquí tenemos los datos obtenidos. En esta tabla se presentan los datos obtenidos y ya está organizada de menor a mayor. Es decir, que en esta semana solo hubo un par defectuoso. En esta semana, 19 pares defectuosos. Esta tabla está organizada ya de forma ascendente. No quiere decir que así fueron tomados los datos, ya que fueron tomados de forma aleatoria, sino que por efectos de tiempo ya la tenemos ordenada. ¿Qué nos pide el problema? Determinar la población y la muestra. Indique cuál es la variable y el tipo de variable de estudio. Construir una tabla de frecuencias para datos agrupados y representar la información por medio de un diagrama de barras. Iniciemos con la solución del problema. Para determinar la población debo tener en cuenta el enunciado del problema. En el enunciado del problema se describe que se quiere realizar un estudio sobre la cantidad o el número de zapatos producidos, el número de zapatos defectuosos producidos por semana. Entonces, ¿cuál sería la población adecuada para este estudio? Sería todos los pares producidos por semana en la empresa, todos. Pero como para tomar todos los zapatos de todos los años sería bastante tedioso, vamos a extraer una muestra. Esa muestra también está ilustrada en el enunciado del problema. Dice que se llevó a cabo el estudio durante 48 semanas comprendidas entre febrero y diciembre del 2019. Esa es la muestra. Entonces la muestra son los pares producidos durante las 48 semanas comprendidas entre febrero y diciembre del 2019. Posteriormente nos piden identificar la variable de estudio. La variable de estudio siempre está en el enunciado del problema. En este caso se describe a continuación. Número de pares defectuosos producidos por semana. Esa es nuestra variable de estudio. Entonces, la variable de estudio la tenemos aquí bien clarita, que es el número de pares defectuosos producidos por semanas, y miremos cuál es el tipo de la variable. La variable es de tipo cuantitativo discreto. ¿Por qué? Porque es una variable numérica y solo permite valores enteros entre su representación. Usted no me va a decir que tiene 6.5 pares defectuosos, o tiene 6 o tiene 7. Vamos a construir la tabla de frecuencias. Para construir la tabla de frecuencias necesito 3 elementos importantes. Primero, el rango, que se calcula con la diferencia entre el dato mayor menos el menor, en este caso es 18. El número de clases. Para calcular el número de clases nos apoyamos en una expresión que se llama ley de Stuttgart. La ley de Stuttgart dice que el número de clases apropiado para una distribución se calcula por medio de la expresión 1 más 3.322 logaritmo de n, siendo n el número de datos. Al calcular la expresión tenemos que nos da 6.58 y como necesitamos un número concreto de intervalos, necesitamos aproximar siempre al mayor entero. En este caso vamos a construir 7 intervalos. ¿Por qué no 6? Porque como me da 6.58 puede ocurrir que se me quede algún dato por fuera. Entonces para ser preciso vamos a calcular siempre al mayor. Profe, y si aquí me diera 6.1, siempre lo vamos a calcular al mayor. Ya teniendo la cantidad de intervalos que son 7, necesitamos saber la amplitud, es decir, de dónde a dónde va el intervalo. Para ello vamos a calcularlo con esta expresión. La amplitud del intervalo se calcula como el cociente entre el rango y el número de clases. En este caso nos dio 2.57. También por precisión y para evitar que no se me quede ningún valor por fuera, lo voy a aproximar al siguiente decimal, 2.6. ¿Por qué no lo aproximo al mayor entero? Porque si lo aproximo al mayor entero, podría ocurrir que algún intervalo me quede sin frecuencias. Y si lo corto en 2, en el menor entero podría ocurrir que algún valor me quede por fuera. Queremos evitar eso y tener mayor precisión, entonces al mayor decimal. Al construir la tabla de intervalos de frecuencias, ¿cómo la construyo? Tomo el valor inicial que es 1 y le sumo la amplitud. 1 más 2.6 me da 3.6, hasta ahí va. Quiere decir que en este intervalo van a ir las semanas donde hubo 1 o 3 pares defectuosos.
Posteriormente arranco desde el 3.6 acá y le sumo la amplitud otra vez, 2.6 me da 6.2. Usted me dirá, ¿este valor se repite? Sí, pero aquí van a entrar solo los que son 1 hasta 3 pares defectuosos. 3.6 pares defectuosos no tengo. Y aquí voy a garantizar que entren desde 3.6 a 6.2. Como no tengo 3.6 y 3 ya entro acá, acá van a entrar los que son 4 pares defectuosos a 6 pares defectuosos, así sucesivamente. Miremos la primera frecuencia. En el primer intervalo dice que hay 5 semanas donde hubo 1 o 3 pares defectuosos. Miremos a ver. En la tablita, entre 1 y 3, 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente hay 5 semanas donde hubo 1 o 3 pares defectuosos. Esta es la información que tenemos acá. Posteriormente construimos la columna de frecuencias acumuladas. ¿Cómo se construye la columna de frecuencias acumuladas? Simplemente tomamos la primera frecuencia absoluta y le vamos sumando la anterior. Entonces, para la primera 5, 5 y la anterior es 0. En la segunda tenemos 7 y la anterior es 5. Entonces, 7 más 5, 12. Con la tercera 7 más 7 más 5, 19 y así sucesivamente. Luego construimos la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias se calcula dividiendo la frecuencia absoluta en el número total de la población. En este caso, 5 dividido 48 me da 0,104. Y así hago con cada una de ellas. Y por último, calculo la frecuencia porcentual, que es multiplicar la frecuencia relativa por 100. En este caso, multiplicar 0,104 por 100 me da 10.4. Es decir, que en 5 semanas correspondientes al 10.4% se produjeron entre 1 y 3 pares defectuosos. Por último me piden representar esa información en una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias o una tabla es un diagrama de barros, me permite para representar las frecuencias por semana de los zapatos defectuosos. Es decir, este grafiquito es muy importante a la hora de representar frecuencias. Entonces vamos a representar las frecuencias. Es decir, si observamos este intervalo, que es el que tiene mayor frecuencias, me está diciendo que en 10 semanas se produjeron o salieron defectuosos por semana entre 9 y 11 pares. Sería una cifra muy alta para una microempresa. Entonces aquí podríamos ir haciendo el análisis. Sería algo de revisar porque esta frecuencia es bastante alta. Lo ideal era que fuera por aquí, o mejor, que no hubieran pares defectuosos. Bueno, aquí resumimos toda la información de nuestra tabla. Les agradecemos la información, su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.